Buenas tardes, estimados estudiantes de la licenciatura en Criminología y Criminalística. Les saluda con gusto la maestra Magali de Gabriel para darle continuidad a la materia de seminario de tesis 1 y 2 sobre la historia oral y los métodos de investigación. Dentro de los métodos de investigación, pues vamos a hablar de la historia oral y las capacidades que se generan dentro de la historia y sus ejemplos, ya que van transmitidas de generación en generación, y esto implica que la subjetividad, la memoria y la particularidad son características que se definen entre un sujeto y otro, y dentro de estos mismos permite escuchar palabras, gestos de la gente en cuestiones de historia tradicional, su subjetividad, recuperar la historia tradicional que se negaba, pues, al ser transmitida de generación en generación, pero asimismo como que se empezó a evitar a que ya las personas no escuchan ciertos relatos o ciertas implicaciones que se van dando para poder ir desarrollando el tema de la cuestión oral y cómo va uno repeliendo estos temas importantes que se llevan a cabo. Dentro de estos importancias de las características de la oralidad, pues vamos a hablar de testimonios, vamos a hablar de contextos de entrevistas, asimismo de métodos analíticos existentes de espectrometría, aspiración, análisis térmico, reparación, técnicas híbridas, microscópicas. ¿Por qué hablamos de ese tipo de temas en las cuestiones analíticas? Porque nos van a permitir conocer diferentes campos estructurales e importantes sobre el tema de las cuestiones analíticas. Asimismo, cómo vamos a clasificar los temas de los análisis en cuestiones de los métodos a agrupar, las reacciones, en cuestiones de masas físicas, sistemas analíticos, para poder llegar a generar y concebir un camino para fomentar leyes, efectos de ciertas causas. Asimismo, podemos referir a procesos intelectuales inversos a la unidad de análisis y procedimientos lógicos que posibilitan descomponer mentalmente todo y algunas partes de las múltiples relaciones y propiedades de los componentes. Asimismo, entre los tipos de métodos tenemos el método deductivo, inductivo, analítico y sintético. Como hemos venido hablando dentro del método deductivo, y pues vamos a deducir, vamos a tratar de incursionar en temas importantes sobre la cuestión deductiva y asimismo estructurar un buen proyecto y darle el seguimiento que corresponde. Dentro del método inductivo, pues vamos a inducir la investigación para que cumpla con los requisitos que realmente nosotros necesitamos para cumplir en el tema importante que se nos está encomendando, o más bien no que se nos está encomendando, sino que nosotros elegimos para poder trabajar la importancia que tiene el método inductivo en este desarrollo de este proyecto. En el método analítico, como se los dije hace rato, vamos a analizar, vamos a describir mediante el análisis de la observación, la experimentación. Y bueno, y el método sintético es de acuerdo a lo que estamos trabajando poco a poco y vamos a ir tomando de diferentes ámbitos o zonas territoriales o de trabajo que nosotros pues estamos plasmando. Dentro de los pasos del método científico, por mencionarlos aquí, pues vamos a contar con el primer paso, que es la observación. ¿A qué se refiere la observación? Bueno, que nosotros vamos a elegir un proyecto de investigación, pero vamos a observar a dónde nos va a encauzar, cuál va a ser nuestro sector a estudiar. Por eso se llama observación. El segundo, el planteamiento, pues vamos a plantear la idea importante que tenemos que tener, la formulación de la hipótesis. Vamos a plantear por qué me interesó ese tema, para qué me va a servir, por qué lo necesito, por qué me llama la atención. La formulación de la hipótesis, bueno, pues vamos a explicar el porqué de ese proyecto, mis probables soluciones a ese proyecto. Después seguiré el diseño experimental, que bueno, vamos a diseñar
qué es lo que vamos a hacer, qué vamos a trabajar, para qué vamos a trabajar, lo que necesito preguntar, qué me va a servir como marco referencial para trabajar ese proyecto. Y la realización del experimento. Bueno, ya los tenemos, ya tenemos la pregunta de investigación, ya sé para qué o me estoy justificando por qué. Y bueno, pues ahora vamos a realizar el experimento. Vamos a empezarlo a trabajar y a conocer qué opinan los demás mediante encuestas, entrevistas, etcétera. Y el análisis de resultados, que bueno, vamos, después de que preguntamos, analizamos, cuestionamos, hicimos preguntas o entrevistamos, pues bueno, vamos a interpretar todas esas respuestas que nos dieron el área de campo experimental, pues para poder conocer qué nos está dando a entender o qué es lo que la sociedad entiende de ese proyecto. ¿Sale, chicos? Y por último, la comunicación de los hallazgos. ¿Qué es lo que estamos encontrando? ¿Qué es lo que nos va a ayudar? ¿Qué es lo que no nos va a ayudar? Entonces, para eso es todos estos tipos de métodos, analítico, historial, oral, los diferentes tipos de métodos y enfocados al método científico. ¿Sale, chicos? Bueno, pues de antemano les agradezco la atención prestada. Les deseo una excelente tarde. Hasta luego.